Comenzamos la primera entrevista de esta mañana. Ustedes saben, con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Ahora pasará a diputados, donde ya se avisora una profunda discusión. Para hablar sobre este tema y conocer un poco, cuál fue el espíritu de impulsar este proyecto, es que recibimos a la senadora nacionalista Carmen Aciaín, redactora de este proyecto final que se presentó, ¿no? Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, un gusto estar en Arriba Gente, un gusto estar con Maggie y Lorena. Bueno, un proyecto que dio mucho que hablar, de hecho llega después de una trayectoria de varios años y que cuenta con el reparo de legisladores y también de organizaciones que cuentan con aval social, ¿no? También el impulso de otras. Exactamente, sí. Es un tema sensible en la sociedad y entonces es lógico que primero insuma tanto tiempo su consideración, su discusión, su negociación para llegar a acuerdos. Tú decías, ha suscitado algunas dudas ahora para diputados, pero rescatemos que la mayor parte, la idea central del proyecto, que es habilitar la tenencia alterna o compartida después del cumplimiento de determinados parámetros que el juez va a tener que controlar. Eso, que es entiendo yo, es el corazón del proyecto, eso contó con el aval, eso no suscitó ninguna diferencia dentro de la coalición y sí algunas cuestiones que van a ser, como es propio del sistema democrático y del sistema de vaivén entre las dos cámaras, va a ser de vuelta analizado y quizás mejorado. ¿Por qué no? Uno no debe cargar con una soberbia y decir, no, esto ya está intocable. No. Eso lo hicieron con las recomendaciones que hizo UNICEF, por ejemplo, en varios puntos. UNICEF tuvo 3 comparecencias. Lo que pasa que no ahora en este último tiempo, sí. Cuando se unificaron los proyectos, ¿se volvió a citar a UNICEF finalmente? UNICEF vino por Zoom en la pandemia. Después yo le hice unas preguntas, también algún otro senador le hizo preguntas, los contestó por escrito, segunda comparecencia, y envió un informe a la Comisión de Constitución, y ese informe también nosotros recogimos algunas observaciones. El 284, por ejemplo. Bueno, eso ni que hablar, que ya lo habíamos considerado. O sea que tuvo sus 3 comparecencias. UNICEF, ¿No hubo una instancia de visita a la comisión o de comparecencia a la comisión para que se pudieran evacuar dudas de ida y vuelta? Solamente por escrito. Fue la intervención de UNICEF en esta oportunidad. En esta oportunidad en que se llegó a una amalgama y a un proceso de negociación consensuado, UNICEF lo que hace es enviar por escrito un informe, que es importante en lo que dice y es importante en lo que no dice. Es decir, comparece diciendo, hacemos aportes, reconocemos, ahora yo de memoria lo tengo acá, pero no lo voy a buscar, reconocemos el reforzamiento del principio de corresponsabilidad en la crianza, el derecho del niño a ser escuchado, a que se tenga en cuenta su opinión, las garantías del debido proceso y el principio, todo eso lo dice, y después dice el tema de la patria potestad, que fue un error, un artículo que se omitió, a veces yo recibo de la oposición diciendo, no creemos. Bueno, está bien, la libertad de creencias también, pero de verdad fue un error. Para que también el televidente lo pueda tener en cuenta, eran los motivos por los que se pueden perder la patria potestad. Y eran los peores. El femicidio era uno de ellos, el ataque de niños también, a los menores. Lo que pasa es que el grosor del error llama la atención. Es cierto, es cierto, es cierto. En la negociación, este proyecto tuvo tanta negociación, ida y vuelta dentro del Partido Nacional, con Cabildo Abierto, con profesionales que intervinieron, con el Partido Colorado. En esa, quedó fuera un artículo, pero que es impensable. A ver, yo solo puedo apelar a que no estaba en la intención de nadie devolverle la patria potestad al proxeneta que explotaba sexualmente a ese hijo. Realmente fue un error. Inmediatamente, nadie defendió siquiera. Perdón, se incluyen inmediatamente. Está bien, después lo que crean o no crean, está bien, corre por cuenta de quien lo dice. Yo estoy afirmando que se trató de un error. No, el argumento más que nada, para no detenernos tanto en algo que ya se modificó, era... Si hay un error de estas características en ese artículo puntual,
qué se puede esperar de un proyecto de esta índole, ¿no? Está bien, yo cargo con esa responsabilidad. Entiendo que un error de esas características puede sembrar duda, pero el texto está. Y también estuvo el tiempo así como se detectó, y yo agradezco que se haya detectado eso. Bueno, el resto, y ahí vuelvo a lo de UNICEF. Y UNICEF hace esa puntualización, pero luego lo que dice es, no se menciona el artículo 19 de la Convención, pero igual rige. Y el principio protector está. O sea los defensores de oficio también. Lo de los defensores de oficio se tomó porque es verdad, y esto es lo bueno del proceso democrático, ¿verdad? En el que no solamente son los legisladores los que intervienen, sino que los actores sociales de distintos ámbitos hacen sus aportes. Y voy a explicar de lo que se trataba de los defensores de oficio. El defensor del menor potenciado con más responsabilidades que se incluye en el proyecto fue una iniciativa de Cabildo Abierto, muy elogiada por la Asociación de Magistrados cuando comparece. ¿Por qué? Porque la Asociación de Magistrados dice, qué bueno que el defensor del menor tenga más responsabilidades, tenga que cumplir con plazos. Esto lo dice también la asesora especialista en familia, la doctora Caraballo de Linau, que antes no tenían una obligación de producir informes, tengan que producir informes, que tengan que entrevistarse con el niño y con sus padres, pero sobre todo la Asociación de Magistrados destacaba esto de que la designación de ese defensor del niño fuera aleatoria, es decir, que surgiera de una lista que llevara al Poder Judicial y no fuera de esos pocos que figuran dentro de cada juzgado, lo cual creaba, decía la Asociación de Magistrados, una relación como de cliente, una relación muy parcial entre el juez y el defensor, que a veces llevaba a no apelar cosas que tenía que apelar. Entonces, y otra de las cuestiones que tiene que ver con esto de la limitación del número de defensores, otra de las cuestiones introducidas por Cabildo Abierto fue, bueno, y que el defensor del niño pueda tener solo hasta 5 casos por juzgado. Y ahí vienen los defensores de oficio y dicen, ojo, porque si se trata de defensores gratuitos, defensores públicos, nos complican. Toda la razón. Entonces se eliminó ese límite de 5 para los defensores de oficio. Claro. Y ahí dicen, pero falta presupuesto. Y tienen razón. Claro que falta presupuesto. ¿Se va a asignar a partir de eso? Bueno, yo estoy conversando. Falta presupuesto, yo lo único faltan que cargos. puedo decir... hace poco tuvimos a los defensores de oficio aquí, que bueno, no se dan abasto y que ven esto como impracticable, porque sienten que falta capacitación, que falta personal. Hablaban de que a veces son entrevistas de situaciones de violencia doméstica que terminan entrevistando 2 minutos antes a las víctimas en pasillos. Sí. ¿Le parece que ahora este aspecto de la ley podría ejecutarse justamente pensando en el interés superior de los niños y niñas? Creo que este proyecto sí hay que acompañarlo con una dotación de recursos, por lo menos a Defensoría de Oficio. Eso también estuvieron en Comisión de Constitución por otro tema, ellos con un planteo. Y la verdad es que es un deber, ¿sí? Creo que es un deber. También consideremos, ¿no?, que esta situación no es creada ahora, viene arrastrándose de hace muchos años. No voy a criticar para atrás, digo que, bueno, pero no importa. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay que hacerlo. Aprovechando tal vez a tocar los puntos más álgidos, ¿no?, de este proyecto que ya fue aprobado en el Senado, que puede llegar a tener alguna modificación en diputados. ¿Ustedes están afina, por ejemplo, que se modifique algún aspecto del artículo 4 de este proyecto? Se lo consulto para... Los que no votó la oposición, sí, la oposición y también Carmen Sanguinetti del Partido Colorado. ¿Qué dice este artículo número 4? En el caso de adoptarse, porque hago referencia a personas con medidas cautelares, algunos de los progenitores con medidas cautelares. Bueno, en caso de adoptarse a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Además, considera que el juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente, y en tal caso dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica. La consulta es, si hay una ley de violencia hacia la mujer, violencia doméstica, que, por ejemplo, hay un juez que adopta medidas cautelares en este caso,
imagino que es porque hay un antecedente de violencia hacia esa persona. ¿Cómo se puede determinar que esa persona violenta, y voy a casos que han sucedido últimamente, de esa violencia que el otro día le hablábamos, cuando es hacia los hijos para agredir... Vicaria. ¿Puede estar presente dentro de este articulado, dentro de este proyecto? Bien, gracias por esa pregunta porque sirve para... Perdón lo extenso, ¿no? Pero me parece que hace un poco a entender el porqué de los cuestionamientos de algunos articulados. Está perfecto, Maggie. En el caso, creo que los casos que tú referís de violencia vicaria, de violencia contra los niños, evidentemente eso va a quedar desechado. ¿Por qué? Porque no solo este artículo, sino todo el proyecto habla de que la tenencia de las visitas tienen que ser dispuestas siempre en base al interés superior del menor. De manera que si hay violencia contra el menor, eso va a quedar desechado. El juez, se dice, bajo su más seria responsabilidad evaluará. ¿A qué refiere la primera parte de este artículo que dice cuando se adoptan medidas cautelares? Las medidas cautelares a veces no se adoptan respecto a los hijos, porque si se hubieran adoptado respecto a los hijos, ya no tiene lugar este artículo. Claro, pero el entendido es que si un hombre ejerce violencia sobre su pareja, los niños también están sumidos en una situación de violencia. Puede ser a la inversa también, que la madre sea la violenta y... De acuerdo. Bueno, pero la mayoría de los casos es al revés, es real, pero bueno. ¿Qué es lo que trata de dejar dentro de la posibilidad este artículo? Hay muchos motivos para la adopción de medidas cautelares. Hace poquito estuvimos con este caso de la niña de 5 años con cocaína en sangre, que la tenencia la tenía la mamá, ¿no? Y aparece el papá, creo que es el que denuncia. Y en ese caso, la primer medida cautelar no tuvo que ver con violencia, bueno, se puede tomar como una violencia, pero fue una falta de cuidado, de la debida diligencia de la madre. Sí, que puede perder la patria potestad por eso. Puede perder. Y entonces, ¿qué es lo que el juez, en este caso, si pasamos este caso por el filtro? Bueno, el juez en este caso, que hubo una denuncia, va a tener que considerar, ¿mantiene la tenencia a la mamá o no la mantiene la tenencia a la mamá? Y quizás la va a disponer para que la tenga el papá. Ahora, las visitas, la segunda parte, porque la primera alude a la tenencia y la segunda a las visitas. Las visitas, capaz le prohíbe capaz a la mamá las visitas y el juez en el caso concreto mirando capaz que dice, no, yo no voy a prohibir las visitas de la mamá, las va a tener en la casa de un abuelo o en algún pero lugar. ahí, como decía usted, ¿se considera un hecho violento hacia el niño? ¿Hubo agresión física? ¿Hubo algún tipo de violencia de otro tipo? Evidentemente, en este caso no se reporta, yo no conozco así. No se reporta, de lo que ha trascendido en la prensa no se reporta. Digo un caso para no dejar fuera, para que los casos no son solo los casos de violencia. No, pero después los tenemos que esa violencia vicaria donde hay un doble homicidio, 2 niños por parte de su padre. Y eso es con horroroso. Testimonios que vengo escuchando de adentro de la cárcel, que esta persona ni siquiera muestra arrepentimiento. Horroroso. ¿Cómo me van a abandonar a mí? Esos son los argumentos. Eso evidentemente va a quedar... Nosotros sostenemos que nuestra vara es altísima porque los casos que quedan desechados de tenencia y de visitas son los casos que atentan contra el interés superior del menor o que pongan en riesgo. Pero además, miremos todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Para cada adopción que va a tomar el juez, cada decisión que va a tomar el juez, va a tener que escuchar al niño. Va a tener que tener en cuenta lo que dice, va a tener que escucharlo con su defensor. ¿A partir de qué edad es eso, Asiaín? Porque me parece importante también, ¿no? ¿En qué momento puede empezar a manifestar ese niño que quiere estar con un padre o el otro? Sí, eso nosotros no innovamos en ese punto, sino que, perdón, falta también que puede consultar informes de peritos, ¿no? En punto de la edad, en eso no innovamos, en eso está el principio general de la autonomía progresiva, es decir, se lo escuchará en base a su madurez y desarrollo. Evidentemente, un niño de 4 años tiene una reacción que no quiere ver a uno de sus padres, por ejemplo, porque llora, porque no quiere, aunque no haya ninguna de las señales que usted mencionaba. Y eso va a ser determinante. Pero se le va, porque ahí vienen todos los argumentos de que el niño está influenciado por el padre o madre con el que vive, que le habla en contra del otro y que por eso no quiere verlo. Se dijo en cámara, y yo lo he escuchado por ahí en redes, este proyecto obliga o permite que se obligue a un niño que no quiere estar... No, porque por eso volvía que el niño tiene derecho a ser escuchado y va a ser escuchado y que se tenga en cuenta su opinión y también con su defensor y los informes. Y además el juez mirando ese caso, si ve que ese niño no quiere,
lo va a desechar. Yo confío en la justicia, en ese caso concreto que va a mirar, porque es muy difícil que la ley diga, bueno, si hay cualquier denuncia de cualquier tipo, que puede ser esta de consumo, que no está bien, pero que no necesariamente va a implicar que ese niño corte el vínculo con su mamá. Puede sí o puede no. Pero con la legislación actual tampoco necesariamente corta el vínculo con su mamá, en este caso, para ponerlo como ejemplo, ¿no? Porque perfectamente puede tener un régimen de visitas con la legislación actual que pueda verse... Toda la razón. No perder el lazo, digamos. Toda la razón. Entonces, ¿por qué es necesaria? Porque ahí hubo otro argumento que hubo, ¿no? Que es una ley innecesaria. ¿Por qué es necesario? Que es innecesaria, no lo dijo... no lo dijo la Asociación de Magistrados, que partió en su comparecencia diciendo existe una urgencia por modificar el capítulo referido a tenencia y visitas, que debe acompasarse a la evolución que ha tenido nuestra sociedad, a los reclamos que vienen desde la sociedad. No quiero extenderme más. No lo dijo INAU, dijo esta es una mejora de la legislación en esta materia. No lo dijo tampoco UNICEF, que también elogió que el principio de corresponsabilidad de la crianza, que considera como un derecho de los niños y un deber de los padres, se le regulara, se le reglamentara. Pero tú aludías, Lorena, a esto de que la legislación actual permite la visita aún del agresor. Y es algo que yo no sé si yo hubiera votado cuando se aprobó. Esto viene de una modificación que se hizo en el 2019 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 124E dice, en los procesos por denuncia sobre violencia sexual, no es en procesos por una medida cautelar que puede ser por otro motivo, por, qué sé yo, hasta salud mental, ¿no? No, en los de violencia sexual no podrá disponerse la revinculación de niñas, niños y adolescentes con el denunciado, salvo que la víctima lo solicitara expresamente y se cuente con el visto bueno de los técnicos. A mí esto, o sea, nuestra vara, sostenemos nosotros, está mucho más alta, porque está puesta en si esto atenta contra el interés superior del menor, no. También la Ley de Violencia de Género, en su artículo 64, prevé esto de las visitas supervisadas y habla de las visitas supervisadas de los niños con el agresor, o sea que ya hay una identificación de alguien como agresor y lo prevé también. Nosotros tratamos de poner en este artículo de las medidas cautelares, condensar, y esto también vino de una sugerencia de UNICEF en una respuesta, los principios de garantías del debido proceso, presunción de inocencia, protección del interés superior, hacerlos conciliar y que el juez sea el que, analizando ese caso concreto con los informes de los peritos, escuchando al niño, escuchando a su defensor, aplique la decisión a ese caso concreto como un traje a medida. Yo leí algunas declaraciones suyas, por ejemplo, haciendo referencia a los beneficios que puede tener para las mujeres empoderadas, ¿no? Sí. En este periodo donde las mujeres queremos progresar, queremos que nos vaya bien, desarrollarnos profesionalmente, tener los tiempos necesarios. Cuando hay hijos a veces eso no sucede o estamos más limitadas en un montón de aspectos. Pero ¿no sería mejor, digo, tomando ese argumento puntual, pensar, por ejemplo, en otro tipo de beneficios para esas madres, por ejemplo? Yo pienso en un padre que no quiere ver a sus hijos, que se borró, que no quiere saber nada, que no le pasa la pensión alimenticia, que la madre tiene que salir, trabajar, hacerse cargo, bañarlos, llevarlos al colegio, llevarlos a la escuela. ¿No sería un aspecto tal vez más importante por lo que señalaba usted? Bien, gracias por esa pregunta, porque el padre que no quiere hacerse cargo, como esto no es impuesto, esto de la tenencia compartida o alterna, no es impuesto, sino que primero se está el acuerdo de partes. No llegan a un acuerdo, ¿el juez le impone? No. Alguien le tiene que ir a pedir al juez. El hecho de que alguien le vaya a pedir, uno de los progenitores, al juez, ¿determina que debe establecerse la tenencia? No. Va a tener que controlar todos los parámetros. Por lo tanto, el padre que no quiere hacerse cargo. No, por eso mismo, la pregunta es, ¿no habría que reforzar alguna de la legislación ya vigente para que efectivamente esa mujer pueda tener su libertad, que los niños puedan tener garantizada su pensión alimenticia? Bien. No, la pensión sí, la pensión... Ya existe legislación en ese sentido. Por eso mismo. De medidas apremiantes para hacer efectiva la pensión. Es una obligación primordial. Nosotros en eso no lo tocamos. En todo caso, recordamos que, ojo, que hay sanciones hasta pérdida de patria potestad, porque se puede incurrir
en el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, ¿no? Los datos y cifras son horrorosos. Horrorosos en este país. En realidad, este proyecto, en ese sentido, se apoya en la legislación vigente y ni afecta, en todo caso recuerda o remite a la legislación vigente. Pero a lo que tú apuntás es, deberíamos obligar al padre que no quiere hacerse cargo, a hacerse cargo para liberar a la mujer. Y ahí a mí me prima el interés superior menor, porque para mí hay un indicador muy fuerte. Si hay un padre que no quiere hacerse cargo de mi señalamiento iba por otro lado. Es decir, gastar la energía parlamentaria Exacto. en solucionar esas situaciones que la mayoría no lo sé, pero muchos padres son obligados legalmente porque si no, no lo hacen y muchos, todos sabemos, hacen vericuetos para justificar que tienen ingresos menores de los que realmente tienen para pasarle menos dinero a sus hijos porque viven con sus madres. Perfecto, creo que es totalmente de recibo. Es otro tema, ¿no? Es cómo hacer cumplir con la pensión alimenticia. Exacto. Yo creo que se podría trabajar en ese sentido y yo me llevo esa iniciativa porque creo que es algo en lo que hay que trabajar. Pero por eso mismo que señalaba usted en esas declaraciones, el empoderamiento de las mujeres en este momento. Es verdad, pasa también por ahí. Porque si yo tengo que salir a trabajar 15 horas, no veo a mis hijos, los tengo que tener todo el día en un colegio encerrado, digo, es como que todo lo que gano o dicen necesito... que las mujeres ganamos menos que los hombres a mismo cargo y misma responsabilidad. Y es una desigualdad que sí que existe, es un hecho comprobado. ¿Se lo lleva entonces para analizarlo? Me lo llevo, ¿cómo no? Me lo llevo. Y también el tema de la licencia maternal, que a mí que yo sé que hay resistencias, hasta filosóficas, dicen que en otros países no ha redundado en beneficio, pero a mí me parece que es muy corta la licencia y que debería ser algo también compartido. ¿Por qué compartido con el papá? Ahora ya tenemos que cerrar. Me gustaría cerrar con preguntándole su opinión, ya que esto pasa a diputados, se sabe que va a estar discutida el tratamiento. ¿Por qué, si la ley, este proyecto es tan bueno como usted menciona y ha tenido en cuenta tantas aristas, por qué advierte usted que hay tantas discrepancias? No, tantas no hay. Hay algunas dudas respecto a dos artículos que tienen que ver con este punto que refiere a una patología, le llamo yo, cuando hay violencia. El 4 y el 6. Cuando hay algún tipo de violencia o agresión. Que sean mejorados en el trámite parlamentario. Lo que yo procuraría es que no dejaran fuera, por proteger, que son protegibles y merecen protección, los niños de los casos de violencia y abuso, que estoy totalmente de acuerdo, que no vayan a dejar fuera otros casos en los que quizás por el hecho de que haya medidas cautelares no motivadas por violencia o abuso, sino por otros motivos, no les prohíban las visitas a la mamá o al papá, o a las dos mamás o a los dos papás o los adoptantes. Eso sería lo que pediría que procuraran, porque fue lo que nosotros tratamos hilando muy fino y con casos concretos de la vida real, más allá de la prensa, de contemplar para que quedaran cubiertos. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Ya son las 9 de la mañana, 15 minutos.